Bienvenidos. Estamos en otro capítulo más de Más allá de la IA, el podcast de DMC Institute. En este podcast hablamos sobre negocios, sobre data, sobre inteligencia artificial y sobre temas de tecnología. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es Aldo Siu, cofundador de Negocia. Actualmente es ingeniero en inteligencia artificial y nos va a contar cómo ha sido su proceso desde el inicio de convertirse desde analista de datos hasta ingeniero en inteligencia artificial. Así que bienvenido, Aldo. ¿Cómo está, Johnny? Muchas gracias. Después de tiempo. Sí, después de tiempo, em, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, más bien. Sí, Eh, este capítulo estaba formulado un poco para conversar sobre toda tu evolución en el mundo de los datos. Así que cuéntanos un poco qué es lo que estás realizando para que el público te conozca, qué estás realizando el día de hoy como consultor de esta startup, ¿no? que han podido fundar hace poco. Claro. Bueno, en verdad, yo por lo que he estado, bueno, acabo de culminar una maestría en tema de inteligencia artificial, justamente con uno de mis compañeros, con el que justamente ganamos el Datathon, ¿no? Fundamos lo que es Negocia, ¿no? Que es prácticamente un startup, ¿no? Que hace los temas de consultoría y para proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, también a veces damos clases in-house, ¿no? Según el público que lo requiera, para enseñar un poco de esos temas, ¿no? En forma muy básica. El gran problema que vemos es que justamente es la parte que no se cubre, ¿no? O sea, normalmente vamos ofertas, ¿no? Académicas, ¿no? Muy bien orientadas o muy técnicas, pero el problema es que hay muchas personas que todavía necesitan, no han empezado todavía, que Claro, pues son los que requieren, ¿no? sí, bueno, esta avalancha de información acerca de la IA, o sea, todas las empresas, los profesionales quieren aplicar la inteligencia artificial sin tener en cuenta que hay pasos previos. Entonces, hay Exactamente. que abordar primero los pasos previos, ver si la organización, en todo caso, tiene la data ordenada y si tienen más aún los procesos claros, ¿no? Porque si no tienen procesos claros, es imposible trabajar con inteligencia artificial a gran escala, ¿no? Así es, Johnny, ¿no? Justamente lo que tú dices, ¿no? Lo dice la ONU, lo dice y otras entidades, ¿no? Primero, o sea, lo primero son los datos, ¿no? Y tener claro también los procesos. Con eso puedes avanzar, incluso, pero también tienes que avanzar con la cultura de la gente, ¿no? O sea, son tres puntos que tienen que ir a la par, ¿no? Y algo que ellos dicen es que justamente tienes que empezar con algo llamado AI literacy, que viene a ser la alfabetización digital, o sea, a nivel digital o de entender estos conceptos digitales, ¿no? Por parte de la población, sobre todo ahora con la IA, ¿no? Entonces, eso es lo que primero que se tiene que dar, ¿no? O sea, tiene que enseñarle no solamente cómo utilizarlo de forma muy básica, sino también la ética que tiene que ir detrás, ¿no? O sea, los problemas de, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer la consulta actualmente a una IA conversacional, pero el problema es que si subo un documento de la empresa, estoy también compartiendo sus datos en forma Con información privada, privada para el sensible. entonces, y ese es un problema que a veces no entienden muchas personas, ¿no? Creen que, ya, y no va a pasar nada, pero al final puede quedar expuesta la información. Exactamente. Entonces, sí tiene que haber un conocimiento del impacto también del uso indiscriminado de la IA, pues, ¿no? Así es. Entonces, actualmente brindas consultoría y brindas también capacitación en temas de inteligencia artificial a organizaciones y luego a ciertas o pequeñas empresas también que lo requieran, ¿no? Pero cuéntanos cómo así fue tu inicio en este mundo de la tecnología, de los datos. ¿Cómo fue el primer acercamiento? En verdad, todo empezó, creo que bueno, con muchos en el tema de la pandemia, ¿no? En la pandemia, justamente nos agarró en frío a todos y el problema es que tecnológicamente mucha gente no estaba capacitada, salvo que las personas que vengan de TI, ¿no? Directamente. Pero los que no veníamos, lamentablemente, teníamos esa desventaja y sentíamos que teníamos que acelerar y aprender. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ¿dónde estudio? ¿Con quién estudio? ¿No? Y yo me acuerdo que lo bueno es que comenzaron a darse un montón de, digamos, como de webinars, ¿no? Libres durante esa época de la pandemia.
y justamente los escuché a ustedes. Y dije: "Ah, ya voy a averiguar", ¿no? Me Tú estás de MC. escuché a DMC, ¿no? En ese momento DMC Perú. Ajá. Y me acuerdo que, dije: "Oye, qué interesantes las clases". Entonces yo me agarro y dije: "Voy a contactarme". Llamé, me atendió una secretaria y me dijo: "Te voy a agendar con un profesor para que sepas dónde te tienes que orientar", porque dije: "Yo quiero un diplomado. No quiero algo corto", porque dije: "Algo corto voy a aprender rapidito, pero quiero algo más, o sea, necesita más robusto", porque no entendía nada de Power BI, no entendía nada de ciencia de datos, o sea, no sabía nada prácticamente. Estabas en En cero. Realmente en pandemia se puede decir estaba en cero todavía. Lo único que sabía era, bueno, Excel a nivel avanzado, y Supply Chain Analytics, que ya tenía que ver un poco con Power BI, pero lo había visto en forma muy rápida, ¿no? En una cosa de una semana. claro, para eso tú eres economista de Sí, profesión. yo soy economista de profesión, ¿no? Y bueno, me especializo en lo que es, todo lo que es logística, sobre todo, ¿no? Y justamente ahí apareció la oportunidad, ¿no? Porque yo había estudiado el Lean Six Sigma, que es es prácticamente una herramienta, ¿no? Para mantener calidad dentro de los procesos. Y justamente ya ahí dije, tengo que evolucionar a lo siguiente, ¿no? Y vi que Power BI era una buena herramienta. Y en ese entonces, digo, necesito un poco de business intelligence, ¿no? Pero a nivel de analítica, ¿no? Y justamente me contacto con ustedes y me acuerdo, a ver, no me acuerdo qué profesor habló conmigo y que me enseñó. Y en ese momento me dijo, o sea, me dijo, mira, tú estás dudando en un perfil entre ciencia de datos y analítica de datos. Claro, porque uno al inicio no sabe No por sabe dónde. por rendir, o sea, y te digo porque más que todo alguien que esté en cero todavía, ¿no? Y justamente ahí me dijeron: "Ah, no, tu perfil viene de analítica, entonces tú empieza con analítica y de ahí si quieres ver el siguiente el salto y aprendes ciencia de datos, Ujú. ¿no? Porque lo otro te va a ser más útil". Dije: "Perfecto". Me metí a las clases básicas o fundamentales que le dicen y luego la versión avanzada durante todo un año de analítica y al siguiente año ya leía ciencia de datos. ¿No? Igual. Igualmente. Pero de ambos, por ejemplo, me gustó mucho más o sea, digamos, la parte básica es muy buena para entender los conceptos, pero la parte avanzada es la que más me motivó porque te hacía superar más la barrera de lo que faltaba, ¿no? Y especializarte cada vez más. Claro, eran como optimizar todo el conocimiento que ya tenías, la parte básica, que te ayuda a dar soluciones, pero ya a nivel avanzado, Ujú. reduce los tiempos, optimiza los procesos. Exacto, ¿no? Y llegar a soluciones más fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo último que vimos en ciencia de datos fue MLOps, ¿no? A nivel de esto, y eso te ayuda, por ejemplo, a productivizar todo lo que has visto durante la carrera, ¿no? O el temario, ¿no? Entonces, durante ese espacio de tiempo, tú dirías que empezaste casi, no sé, casi de cero. ¿Qué es todo lo que aprendiste hasta ese final, al final del periodo? Exactamente, ¿no? O sea, yo siempre me ha gustado lo que es sistemas, ¿no? Digamos, pero no es mi profesión y no es mi especialización, ¿no? Y justamente agarré y aproveché o sea, eso más bien aproveché para impulsarme y llevar todo eso, ¿no? Lo que pasa es que después que comencé a llevar con ustedes, comencé a toparme con ciertos problemas, ¿no? Sobre todo en la empresa. ¿Por qué? Porque la mayoría, por no decir casi el 90 o 95%, no sabía nada de esas herramientas incluso, ¿no? Y si yo les mostraba, uy, qué bonita esta herramienta, esto, lo otro, y se puede bajar Excel. La consulta típica de todos lados, ¿no? Y Lo así típico. le digo, ¿no? Estaba acá de Power BI, pero descárgalo en Excel, listo. Claro, ¿no? Y entonces, o incluso me acuerdo que en ese momento prácticamente Power BI era demasiado pesado para las computadoras Mm. actuales de ese entonces, hablo 2021, 2022, y entonces a veces tenía que subirlo en otro tipo de herramienta, ¿no? O sea, en la nube, para que puedan visualizarlo y no tengan ese problema, ¿no? Claro, entonces, ahí hay una gestión del cambio que a veces, no le notamos, porque no solamente es un freno tecnológico, sino también es un freno cultural de la organización que te dice: "Oye, yo estoy Totalmente. acostumbrado a trabajar en mi Excel y aquí voy a morir", ¿no? Entonces, está bonito tu dashboard, pero pásamelo en el formato que yo estoy No, acostumbrado. y sucede, ¿no? O sea, en todas las organizaciones, ¿no? O sea, el problema es el nivel, ¿no? Y algo que estoy viendo, y también cuando ya veo esos temas de consultorías o clases in-house,
es que justamente la limitante cultural, ¿no? Digamos, ahorita tú sabes que existen tres tipos, ¿no? Dentro de una relación. La parte operativa, los que hacen lo el día a día, ¿no? La parte táctica, normalmente las jefaturas y todas estas áreas, ¿no? Y por último ya la gerencia, ¿no? Y entonces ahí veo no hay una coordinación entre esas 3 áreas, ¿no? Y los que, por ejemplo, en temas de tecnología e inteligencia artificial, los que están mejor preparados son la parte táctica, ¿no? Los Claro. gerentes están prácticamente abocados a otra cosa y se les entiende, ¿ah? Lo que sucede es que hay que voltear eso para que entiendan de que también la tecnología cómo los puede apoyar. Y Sí, los gerentes o los C-levels de primera línea tienen que entender muy bien cómo la tecnología, la inteligencia artificial y los datos apoyan y hacen más eficiente la labor de negocio, ¿no? Entonces tienen que tener claridad sobre eso, ¿no? por ejemplo, el año pasado, entre el año pasado y el anterior, se habrán contactado conmigo, pues, algo de 14 gerentes, más o menos, y a mí saber muchos de ellos. Y me preguntaban, ¿dónde puedo estudiar en forma rápida? O sea, textualmente digo, Sí. ¿dónde puedo estudiar en forma rápida y entender cómo implementar inteligencia artificial en la empresa? Y porque ya los chicos los tengo, prácticamente están listos y yo no sé nada o no me siento listo. ¿No? O sea, tienen ese problema, ¿no? Y ya ahí les recomendaba que podían hacer esto, pero y querían cosas de máximo 3 meses aprender todo, Ujú. ¿no? Claro que Ahí está el tema, ¿no? Y justamente me preguntaba qué propuestas hay, qué puedo buscar, ¿no? Entonces, en esas cosas hoy en día están las personas, ¿no? O sea, en entender las nuevas tecnologías y tendencias, ¿no? Porque ahorita en el mercado laboral lo que más demanda sigue siendo ciencia de datos. claro. ¿No? O sea, si ustedes creen que todavía que son, ¿no? Una imposición que ahorita podría ser un ingeniero de inteligencia artificial, el mercado todavía está muy, le falta crecer. Sí, Ellos están solicitando, pero les falta, y más que todo porque a veces piden que tengas experiencia de 3 años, y le digo, alto, 2023 recién ha salido la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, y recién la estamos reparando, y ya estás pidiendo a gente que, que tenga 3 claro, años. que tengas 10 años de experiencia en ChatGPT. Gran problema, ¿no? Sí, gran problema. Entonces, sí, ahí tienen que ser un poquito más sensatos con las solicitudes. Entonces, fue empezaste casi de cero, te tomó un año, año y medio hasta conocer, digamos, que la parte, inclusive más avanzada del desarrollo de modelos de machine learning, ¿no es así? Entonces, ¿cuál fue tu ruta de aprendizaje durante toda esa etapa? ¿Qué querías que aprendiste primero y cómo lo reconstruirías hasta ahora, ¿no? Y yo incluso te diría, con respecto a lo que me asesoraron en DMC, no me arrepentiría y volvería a hacer lo mismo, ¿no? En este caso, bueno, el curso se llamaba Business Intelligence, ¿no? Y bueno, ahora se ha transformado en Business Analytics, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Data Analytics. Data Analytics, ¿no? Y entonces, yo seguiría la misma ruta, ¿no? O sea, dependiendo de qué área venga. Si vengo de TI, ahí sí, o sea, de sistema, quizás iríamos por la ciencia de datos, pero normalmente la evolución de una persona es primero agarra, está usando Excel, luego comienza a buscar herramientas y comienza a hacer analítica de datos. Ese es el primer Claro, paso. claro, por ejemplo, para un economista que no ha tocado, ¿cuál sería la recomendación de los primeros 6 meses? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Claro, lo primero que tiene que aprender es cómo manejar los datos, ¿no? O sea, que tal como me enseñaron, primero los fundamentos, ¿no? La parte estadística, que es muy importante, el seguir objetivos, que, o sea, si no investigas cuál es el problema, no vas a caer en la realidad de negocio, ¿no? Y luego cómo ir evolucionando ya con las herramientas para luego productivizar y justamente hacer una solución que resuelva ese problema. Claro, es súper importante lo que comentas porque no has mencionado ninguna herramienta y en realidad el objetivo de todo este aprendizaje es realizar una solución, ¿no? Mm, Tienes herramientas, ¿no? Oye, un montón, claro, hay un montón de herramientas, pero lo principal para el proceso de incursión en el mundo del análisis de datos es tener pues la data, conocer mm. la técnica de análisis y orientarlo hacia una solución para resolver un problema de negocio.
Exacto. Y bueno, tienes distintas herramientas, ¿no? Tienes Y eso destaco justamente de las clases que tuve con DMC, ¿no? Porque normalmente muchos institutos, y los he llevado, ¿no? Normalmente dicen, ok, teoría, práctica, ¿no? O sea, teoría y luego un casito, la teoría y un casito ya armado. Pero el problema es que muchas veces no ves un caso real. Y en DMC sí lo comenzamos a ver. Pero al comienzo era, o sea, llevar todo para que vayas aprendiendo a usar las herramientas y al final decir, vamos a aplicarlo, ¿no? En un caso y un caso integrador final y vamos viéndolo como ustedes lo evolucionen y todo lo demás. claro, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, Exac- y digamos que ahí consolidas tu proceso de aprendizaje y de generar valor, que es lo que realmente Exactamente, queremos. ¿no? Y que muchas veces las personas a veces llevan un curso, termina el profesor, me dice, listo, acabé, ¿no? Y el problema es que luego los alumnos se quedan con, sentí que me faltó algo más, o sea, que me faltó aprender, ¿no? Algo que sí lo obtengo muchas veces llevando a las clases con DMC, ¿no? O sea, eso es lo que yo sentí por mi lado como alumno. Entonces, esa evolución lo vi tanto cuando yo en los cursos de Data Analytics, durante prácticamente casi es un año, ¿no? Prácticamente, y el otro en Data Science, ¿no? En toda la Claro. formación. Y en la parte de data science, para un profesional que está ya cubriendo la parte de análisis de datos, ¿qué le recomendarías aprender para incursionar ya como científico de datos? ¿Cuál fue tu ruta de aprendizaje en todo caso? Igual, ¿no? O sea, digamos, ir por la parte de fundamentos, ¿no? Aprender la herramienta. El problema fue de que para muchos se nos fue muy difícil al comienzo. Tienen que instalar programas como Anaconda, Jupyter Notebook y todo para que corriera dentro de una computadora laptop que me acuerdo que era a veces para el profesor en ese entonces un problema porque, a ver, profesor, no me funciona tal cosa, profesor, no, o sea, y eran por las capacidades distintas que tenían los sistemas. Hoy en día, Google Colab prácticamente trabajo en la nube, soluciona todo, ya no necesitas tener prácticamente potencia para Mm. que prácticamente puedas elaborar todo, ¿no? Y hoy en día, o sea, incluso vimos eso durante la transición ahí en las clases, entre eso y lo otro, porque justamente ya había aparecido Google Colab más, y ya había aterrizado. Y me acuerdo que para todos fue un alivio, porque incluso el profesor lo hacía que ya no se atrasara muchas veces por las consultas de los alumnos, ¿no? Claro. Sino para que pudiéramos trabajar todos y a la par, ¿no? Y nos pareció una gran herramienta y hasta ahora lo es, ¿no? Y ahora que lo han ahora que tiene Gemini también integrado, ahora, por ejemplo, de unos cursos que estoy justamente dictando, me acuerdo que a los alumnos les pongo, ¿no? A ver, suban su archivo en Google Colab, ¿no? Y digamos, a ver, traten de hacer código, pero profesor, no sabemos hacer código. Hay un busquen Gemini allí, háganle la consulta para que le hagan todo eso y les doy el prompt, ¿no? Como le digo. Les doy esto, se puede hacer eso, profesor. Ustedes mismos lo están viendo, o sea, no yo. O sea, hoy en día ya eso es, y como ya en la ciencia de datos, incluso la inteligencia artificial está entrando, ¿no? Claro, entonces, y justamente ya tenemos la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Qué tan fácil crees ahora es aprender ciencia de datos? ¿Y cuál es el principal reto? Ya, en ciencia de datos el principal reto es entender qué es la ciencia de datos, ¿no? O sea, en sí, porque mucha gente confunde algunas cosas y se necesita la parte básica, ¿no? Entender las herramientas y en qué te puede ayudar cada herramienta. El problema es que en ciencia de datos es muy grande, ¿no? Desde datos supervisados, incluso el tratamiento, datos supervisados, no supervisados, e incluso en algo que no se enseña mucho, que es el aprendizaje por reforzamiento. Y justamente el aprendizaje de reforzamiento tiene que ver cómo han aprendido esas herramientas a aprender, ¿no? Y actualmente cómo incluso se evoluciona a los agentes de inteligencia artificial, que es lo Claro, último que se enseña en este aspecto, ¿no? Y que es lo que está de moda. claro, entonces, O sea, todo eso está dentro de la ciencia de datos, ¿ah? Por si acaso. sí, sí, efectivamente. Y ahora, eh, con los agentes de IA es mucho más sencillo generar código, pero detrás de cada código uno tiene que entender qué es lo que realmente se está haciendo. Exactamente. Entonces, ¿qué le recomendarías, según tu proceso de aprendizaje, a los que quieren ser científicos de datos, eh, que aprendan, ¿no? Para ser, es- Primero, aprendan qué es resolver un problema.
Ujú. Ahí empezó el problema. Claro. Primero Primero, el problema de negocio. exactamente, o sea, puedes tener todas las tecnologías del mundo, saberla, cómo utilizar y todo lo demás, pero si no sabes resolver un problema de negocio o un objetivo anterior, prácticamente es por gusto lo que has estudiado. Digamos que ese es el primer paso. El primer paso. Luego, ¿qué vendría? El segundo paso es, o sea, saber cómo funciona y poder explicar, ¿no? Porque el gran problema, o sea, yo puedo agarrar y le puedo decir, como dices ahora, hoy en día una inteligencia artificial que me lo haga. El problema es que si uno no sabe interpretar, ¿no? Pues son muy importantes hasta ahora las clases para que pueda ir uno evolucionando y entendiendo cómo funciona esa herramienta, porque prácticamente la inteligencia artificial ha hecho que medio mundo se automatice hoy en día y, digamos, no sepa cómo funcionan las cosas. Claro, dentro de la interpretación de las distintas técnicas, ¿cuáles creerías que debería ser el orden para aprenderlas? Chris DM, ¿no? O sea, seguir la misma metodología, ¿no? Hoy en día, La de metodología CRISP-DM, que es una de las más conocidas, la más utilizada hasta hoy en día, la metodología. ¿Qué otras cosas más necesita saber un científico? prácticamente, bueno, dentro de eso, conocer también cómo elegir las herramientas correctas según el caso. Otro tema que veo, ¿no? Porque dice, voy a la mayoría, ¿no? Voy a meter, por ejemplo, incluso cuando nosotros hemos participado en esta Tatón, la mayoría que hizo, utilizó métodos supervisados. Y algo que gana muchas veces la competencia y que nos hizo ganar gracias a eso, fue justamente usar métodos no supervisados, ¿no? Es un tip que a veces incluso les doy a muchos alumnos de que, o sea, el problema es que el método supervisado te da ya está basado en un objetivo, pero tú lo que quieres es que descubrir muchas veces son cosas que están fuera de ese Claro. objetivo, o sea, los objetivos que nosotros normalmente creemos, ¿no? Y hay que buscar esos insights, y justamente los métodos no supervisados muchas veces te ayuda a hacer eso. En otro caso fue para buscar nuevas categorías, nuevas formas de agrupaciones y entender cómo funciona una herramienta, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces diría que es darle un repaso de todas las técnicas y algoritmos disponibles dentro de ciencia de datos Ujú. y entender claramente qué es lo que hace cada uno. Cada uno. Y hay un propósito distinto para cada técnica. Claro, primero aprender las herramientas y luego evolucionar a que, ¿cuáles son las herramientas que, por ejemplo, ganan competencias, ¿no? Ujú. O ¿no? O que se usan más, ¿no? Y entonces, vas buscando, ya vas yendo a un paso intermedio, ¿no? Ya un cosa más avanzado es ya cómo lo productivizas, ¿no? O sea, cómo lo haces con MLOps, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. llegas a hacer toda una solución que realmente funcione y que genere valor para el negocio o para el proyecto, ¿no? Claro. Que esa es otra cosa que también tienes que ver, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? En este tema de la Tatón, me acuerdo que tuvimos el tema de que, qué bonito, hicieron esto, descubrieron estas, ¿no? Esas agrupaciones y todo lo demás, ¿no? Pero el problema es qué insights más sacábamos, ¿no? Y qué, o sea, y qué valor le íbamos a generar. Le dijimos, de todo lo que hemos descubierto, o sea, por ejemplo, habíamos descubierto más las llamadas de emergencia son a nivel de WhatsApp. Dijimos, Ajá. oh, no, más que los aplicativos que usaba esta municipalidad. Entonces dijimos que, ¿qué hacemos? Hagamos una solución, pero basada en WhatsApp, si es lo que más utilizan, ¿no? Y lo dimos, ¿no? Lo priorizamos a nivel mínimo de IA con un chat conversacional, ¿no? Y que solucionara ciertos tipos de problemas directamente y contactara, ¿no? Y podía geolocalizar probablemente el problema. Y el tema fue de que también, pero dijeron, okey, pero, ¿cuánto es la solución? O sea, ¿cuánto me va a costar?, ¿no? Y dijimos, al final, ¿qué era? 500 soles, 533 soles mensuales, me acuerdo. No, anuales, ni siquiera mensuales. O Claro. sea, se pueden hacer soluciones cómodas hoy en día, pero hay que entender que hay que ver cómo estos van evolucionando y cómo se puede llevar realmente a la mesa, porque el problema es que, como dicen, lo que más cuesta hoy en día es todo lo que es, la consultoría y hacer un proyecto, ¿no? Pero si tú ves los costos detrás, es tanto, ¿no? Muchas veces nosotros en la consultoría decimos: "Mira, el costo de ese producto es tanto y esto es lo que nosotros vamos a cobrar". Ajá. ¿De acuerdo o no de acuerdo, no? Por ejemplo. Claro, Entonces es importante tener los costos de las personas que van a estar involucradas, la tecnología que exacto, usar. ¿no? O sea, porque no dicen: "Pero esta solución me va a salir cara". En verdad, yo le digo: "La solución no le va a salir tan cara". O sea, el problema es todo lo que hay que hacer detrás para llegar ahí o hacer eso, ¿no? Y ahí es donde dicen: okey". Y ahí empieza el regateo también. Sí, hablando de eso, justo lo que mencionabas que hay que tener en cuenta.
dentro de todo tu carrera, ya como analista de datos o como científico de datos, y ahora eres un ingeniero de IA, ¿no? Ahora Así eres es. ingeniero de IA. Has evolucionado de no sa de digamos que De no saber prácticamente. de no saber lo que era análisis de datos, luego analista de datos, luego científico de datos, y ahora ingeniero de inteligencia artificial, ¿no? Así es. En toda esta carrera, tú dirías que, em, a a veces cometemos errores, a veces, metemos la pata. Eh, ¿Tú recuerdas algún error particular donde hayas dicho: "Oye, de acá sí me despiden"? Uf, ahí sí me compromí, no. En verdad fue cuando pasa que yo estaba trabajando en una empresa que durante 17 años que se dedicaba a la importación de productos orientales. Era prácticamente una de las la empresa líder en el mercado. Y el problema es que después de la pandemia hubo muchos problemas y cambios debido a que, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, vendíamos nosotros productos premium. Y el problema es que se triplicaron los precios de importación y me acuerdo que eso como producto premium te afecta bastante porque la gente en los restaurantes que no querían subir los precios y buscan el producto más barato. Y ahí comenzamos a descender a nivel de clientela. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Estrategias, ¿no? O sea, Ujú. justamente comerciales. Y ahí es donde quise implementar justamente los temas de analítica para entender rápidamente, e incluso no solamente analítica, o sea, o sea, interna, ¿no? También externa, porque tienes que analizar bien cómo está jugando tu competencia y qué cosas tienes y qué cosas no tienes, así, ¿no? Dijimos, ya digamos, están demandando importaciones, está muy caras y todo lo demás. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar qué cosas tenemos internamente. Buscamos en la imagen de todo lo que tenemos y tratemos de rematar para por lo menos generar más liquidez por el momento, ¿no? Entonces dijimos, o sea, dentro de una de las estrategias y fue algo que nos ayudó, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, pues justamente yo pasaba de logística en la pandemia prácticamente me dediqué a e-commerce, en que o sea, me pusieron en la jefatura de e-commerce. Incluso habíamos creado un dark kitchen, ¿no? En ese momento, o sea, perdón, un dark store que le dicen, o sea, una tienda, o sea, Específicamente para el delivery. exactamente, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento nos asociamos con alguien que no esperábamos ni yo tampoco, ¿no? Porque dijimos, se contactaron con el gerente y dijeron, no podían vender porque ellos no estaban en el rubro de alimentos y nosotros sí. Y o sea, lo que estábamos en alimentos podíamos vender, pero los que no, no. Claro, no pueden abrir. Y justamente hicimos la estrategia con platanitos, que vende zapatos, por ejemplo, y realmente con ellos implementamos toda esa estrategia a nivel e-commerce y en el cual comenzó a abrir como una tienda directamente de diversos productos a través de la página y ellos hacían el delivery. Y así ellos también podían vender sus zapatos mientras podían vender nuestros alimentos, por ejemplo, ¿no? Una estrategia. O sea, ahí hay que pensar en esas cosas y cómo pueden ir evolucionando. Y justamente eso hizo de que luego pasara a la parte estratégica, ¿no? O sea, y me pasaron en el 2023 a la parte de jefatura estratégica, ¿no? Y quería que ya implementar y vea los cambios, ¿no? El problema es que justamente hubo un problema de transición y comenzamos a tener temas de problemas de liquidez, justamente que hay que estar siempre analizando, ¿no? Y Ya. eso hace que justamente traté de meter ya analítica de datos, ¿no? Y todo esto, y incluso, también, machine learning que justamente ayudan a ser más predictivo, ¿no? Claro. Prácticamente. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la empresa ya estaban el problema era entre, la empresa familiar y, o sea, son decisiones de gerencia versus lo que uno, ¿no? Digamos como analítico, ¿no? Como si sistema se puede decir, le puede apoyar, ¿no? Claro. Claro que hay veces hay ese choque también, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo convences a tu gerencia o de que te compren la idea, no? Y en alguna de esas interacciones, ¿tú dirías que cometiste algún tipo de error, Ujú. que le sucede a todos los analistas? A veces, no hay una auditoría de los datos, heredan procesos que no son automatizados y por una falta de validación se cometen errores que luego tienen impacto. Claro. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Sí, o sea, lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, nosotros teníamos un RP del año 2014, creo, y no había cambiado, o 2012, si no me equivoco. Entonces, no había evolucionado prácticamente con el tiempo, ¿no? Y entonces mucha gente, la gente se quejaba de todo eso y digo, pero sí da los datos, lo que pasa es que hay que saber cómo extraerlos y producirlos de otra manera.
El problema es que la gente solamente dependía del ERP y el Excel y nada más, por no decir el 90% de las empresas. Y entonces, el tema fue ya tomar, o sea, digamos, comencé ya a tomar decisiones. Me acuerdo que un problema que tuve y que casi me mata fue de justamente, el tema de los famosos octógonos para los alimentos. Claro. Me encargaron que revisara de los 4000 productos de SKU que manejábamos, y haga toda la lista de octógonos para cada producto, o sea, tengo que revisar Tenido todo. que identificar cuáles tenían posibilidad de Y eso era darle como toga. antes del 2018, así que todo era manual, imagínate, ¿no? O sea, que con la IA ahorita sería mucho más práctico. Pero, por ejemplo, en ese momento no había y tenía que hacer toda una lista, todo basado en Excel y avanzarlo, ¿no? Y de ahí, el problema es que, como te digo, la herramienta de Excel es muy, muy lenta, ¿no? Y, muy limitada en muchos casos. Cuando tienes una cantidad Y el problema es es que limitada. acabé, dije, o sea, porque en 4 meses tenían que tener nuestros productos todos con sus octógonos pegados, ¿no? Y dijimos, ya, me tomó como un 2 mes y medio, 2 meses, más medio mes para que me hagan los octógonos, porque todo medio mundo estaba pidiendo, y aparte incluso contratar personal para que los coloque fuera de, ¿no? Porque teníamos que ir a los centros comerciales, o sea, nosotros veníamos a supermercados y teníamos que ir a pegarle. Incluso yo mismo tuve que ir varias veces a algunos almacenes. De ir a O sea, tenía que cumplir. practicar con los octógonos listos. Ya, llegué agotado y lo cumplimos, ¿ya? Con muertos y heridos. Y el problema dijeron: "Ya, perfecto". Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de 2 años iba a cambiar la legislación y iba a ser otra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando me dijeron ya, yo ya hice mi tarea, ¿no? O sea, para algo me dijeron que era para la primera, Claro. pero nadie me había dicho que era para la segunda. Y el gerente me dijo: "Pero se supone que tú ya deberías haberte adelantado y deberías haberlo hecho así nomás, porque otra vez tuvimos que cambiar muchos de los octógonos". Ya. Dije, bueno, ahí sí dije, parte mea culpa, pero también, bueno, dije, es que me había abocado previamente a hacer el primer trabajo, ¿no? Y entonces ahí dije, ya para la segunda sí ya tenía ya un poco más esto de temas de ciencia de datos, un poco, o sea, ya de analítica para hacer los trabajos más rápido. Porque antes, o sea, me demoraba mucho a productizarlo todo en Excel, por ejemplo. En eso nos está ayudando mucho justamente estos temas de ciencia de datos, ¿no? Y justamente para evaluar más que todo muy gran cantidad de datos. Por ejemplo, en el RP me acuerdo que teníamos información de casi 4 teras, ¿no? Y cómo vas a llevar todo eso, ¿no? O sea, y la única forma es con Big Data, ¿no? O sea, y cómo poder utilizarlo a través de ciencia de datos o técnicas de analítica de datos para que tú puedas interpretar todo eso, Claro. ¿no? Y Sí, saquen los insights que tú necesitas, ¿no? Eso es lo principal, que tú incluso, aparte de analizar, saques insights que te puedan servir para el negocio. eso es lo más valioso. Sí, Habla actualmente es lo que más veo, ¿no? Así que, sí, todos cometemos cierto tipo de errores y ahora pasando al otro lado, ¿no? Has tenido bastantes logros también en tu carrera como científico de datos y ahora ingeniero de inteligencia artificial. Cuéntanos sobre este concurso, Datathon, Ujú. que ganan, que lo organizó. Bueno, el gobierno peruano a través de la Secretaría de Gobierno Digital y la OEA también, ¿no? Claro, fue un concurso. Fue con la PCM, ¿no? E ILDA, si no me equivoco. Claro, Fueron las 3 organizaciones. claro, fue una Datathon bastante bien organizada, estuvo la PCM, y la Secretaría de Gobierno Digital. Cuéntanos sobre, primero, ¿qué te incentivó a participar en esta Datathon? Hackathon. Imagínate que en verdad no iba a participar. No, pero ¿Qué te encendió la chispa ahí? en este caso fue mi compañero, ¿no? Ya, Alexander Díaz, y él me agarró y me dijo: "Oye, López, vamos a coserle", pero estábamos realmente con la maestría, aparte trabajando, y dije: "Pucha, una cosa más", ya, o sea, realmente no tenía más horas, ¿no? Pero él me convenció, me dijo: "Ya vamos, probemos, pues", ¿no? ya en este caso, Igual le digo que, o sea, tengo conocimientos, sí, pero nunca había participado. Eso fue un poco también miedo propio, ¿no? Yo dije: Ya, bueno, ya". El problema es que dije: "Pucha, veo que nos vamos a tener que madrugar algunas veces". No fueron algunas, fueron varias veces. No, porque no teníamos tiempo los 2, a veces nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana avanzando, ¿no? Todos los días. O los días que teníamos
disponible, ¿no? Y así fuimos, analizando, ¿no? Lo que más cuesta es analizar las data. Eso se lo digo a todos, ¿no? O sea, y creo que en todos lo saben lo que estamos en el mundo de data. Lo que más cuesta es al comienzo analizar la data y poder hacer una limpieza de ello y transformarla a lo que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Si tú metes hoy en día datos sucios a lo que estás haciendo, vas a tener resultados sucios, Claro. ¿no? Y es un problema. Entonces, Así así. ahí participaron, presentaron una... ¿Puedes resumir un poco cuál fue la solución que presentaron para ganar justamente Claro, a Tatón? en este caso fue, bueno, pasa que ese concurso busca cómo superar, digamos, ¿cómo le dicen? Bueno, son 16 cosas que la organización de la ONU, ¿no? Comienza a colocar y que se supone que tenemos que ir superando. En este caso, nosotros escogimos el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y digamos, porque nos parecía más importante porque justamente ya teníamos el problema de delincuencia justamente en 2020, en el año 2024, que fue la Datatón, y que justamente teníamos que resolver qué problemas hay con la data que había a nivel de gobierno. Lo que pasa es que dentro de lo que pedía el gobierno era, acá está la data, utilízala y ayúdame a productivizarla para esta entidad que lo ha puesto para que pues, ellos puedan mejorar sus soluciones, ¿no? Y eso hicimos con este caso fue con el dataset de la llamada de emergencia del Callao, ¿no? En tema de seguridad ciudadana y comenzamos a analizar todos sus problemas que habían ¿no? Y esta es data pública, ¿no? Este es data pública, es datos abiertos Cualquiera puede acceder. en cualquier momento. Y yo justamente en DMC aprendí justamente de eso con un profesor, porque nos había ya enseñado un poco la herramienta de cómo utilizarlo. Ahora, normalmente muchos profesores te enseñan todo para empresas, ¿no? Pero muchas veces muy pocos utilizan data abierta, ¿no? Porque de ahí se sacan datos reales y es muy complicado trabajar ese tipo de data, Claro, ¿no? requiere un poquito más de conocimiento. Mucho trabajo. La verdad es mucho trabajo. Y sobre todo por la cantidad que puede haber. Entonces, Apuntaron una solución a abordar el tema de seguridad ciudadana exactamente. con las llamadas a los centros de emergencia. La de emergencia, ¿no? En este caso municipal, ¿no? Y justamente comenzamos a entender cómo funcionaba todo, ¿no? O sea, y digamos, una cosa que vimos fue primero, ¿no? Analizar, como dicen, ¿no? O sea, dentro de la metodología de CRISDM, comienzas a ver el problema de negocio, ¿no? Analizar la data, ¿no? Hacer tu EDA, a tu análisis exploratorio de datos, esto, y en el nivel estadístico, y luego a partir de ahí entender qué insights sacas, y a partir de esos insights sacar soluciones. En este caso, los insights que encontramos fue, primero comenzamos a partir todo en grupos, ¿no? Por ejemplo, todo está en horarios, problemas, pero no habían separado, por ejemplo, turnos de mañana, turnos de tarde, de noche y madrugada. Entonces comenzamos a analizar, ¿no? Y las zonas donde más se decían esos tipos de delitos, ¿no? Más que otros. Claro, Y entonces así ya comenzamos a segmentar, ¿no? A hacer una agrupación. cosa que antes nunca se había hecho. No, lo que pasa es que muchas veces el gran problema es que no se, o sea, hay que entender, por ejemplo, el nivel de seguridad ciudadana, incluso, es un tema que hasta el día de hoy no se resuelve, ¿no? A nivel, aquí en Perú, ¿no? Ya comenzamos a tener las herramientas prácticamente poco a poco, pero todavía, tú dices, ¿y por qué no se resuelve? Y es un problema de integración. ¿No? Integración de datos, integración de De muchos proyectos. factores. Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, pasa que de este tema de seguridad ciudadana que ganamos, lo productivizamos, o sea, en la maestría lo utilizamos también para hacer nuestra tesis, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces hemos evolucionado más la idea. Y en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Oye, por ejemplo, y te digo algunos de los descubrimientos que hicimos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia están muy avanzados, por ejemplo, al nivel de Telemérica creo que es uno de los más avanzados. En una herramienta llamada Palantir, que prácticamente es una IA multimodal, ¿no? Que digamos organiza, digamos ahorita tú has visto acá en muchas municipalidades que ya han puesto nuevos sistemas de videovigilancia con sistemas de inteligencia artificial. Reconocen placas, reconocen rostros, reconocen, ¿no? O sea, es posible, o sea, que detección de robos o incluso, ¿no? Conductas sospechosas. O actitudes sospechosas, ¿no? Ya, esa es una evolución, ¿no? Digamos, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí hay que entender los sistemas, ¿no? Normalmente las municipalidades antiguamente usaban un C1, C2. C1 viene a ser, el C2 viene a ser lo que dice comando y control.
¿no? Y es el sistema de vigilancia con sus sistemas CCTV, ¿no? Que hacen el C3 viene a ser ya comunicación, y la cuarta es ya cuando metes la tecnología. Y la quinta es cuando ya metes al ciudadano interfaz. Eso se llama C5. Y ellos ya tienen un nivel C5. Acá en el Perú, muy pocas municipalidades ya tienen un nivel C5. Una de las más avanzadas, pero que es Ica, incluso más que nosotros. Más que aquí en Lima. No, en Lima, bueno, algunas municipalidades ya comenzaron a colocar, ¿no? Pero por ejemplo, Ica sé que también ya lo tenía avanzado. En parte Trujillo creo que ya lo están haciendo. Soy interesante todo el tema de seguridad y cómo está avanzando, ¿no? Claro, entonces, y son cosas que, digamos, van a ir evolucionando, ¿no? Y justamente todas estas herramientas que comenzamos a aplicar, por ejemplo, en la Tatum, ¿no? Mucho me ha ayudado, al haber llevado con ustedes en DMC, porque justamente apliqué muchas de las cosas, ¿no? Y me acuerdo, me madrugábamos mucho con mi amigo, buscando soluciones, ¿no? Y ver, hasta qué punto podíamos llegar, ¿no? Y en forma sorprendente llegamos a ser los ganadores, ¿no? Pero, en parte también fue porque mi amigo me impulsó y fue el que me animó siempre hasta el final, ¿no? Y que Continuar. y continuar. Y como dicen, lo principal es que te arriesgues, que creas. Él desde el comienzo me decía: "Nosotros ya somos ganadores, olvida". No, Ujú. entonces fue su mentalidad lo que nos ayudó, ¿no? Justamente para llegar a ese nivel. Sí, excelente. Entonces, digamos que ha habido un proceso de maduración bastante grande por tu lado. ¿Cuál fue la herramienta o técnica o la etapa más complicada de aprender en toda esta ruta para convertirte en un ingeniero de inteligencia artificial? ¿Cuál dirías que esa ha sido la más complicada? Siempre creo que es que creo que como cualquiera desde que nace hasta que se vuelve adulto, ¿no? O sea, creo que, el primero arrastrarse, luego gatear, ¿no? Y ir subiendo y luego poder caminar, ¿no? Yo creo que lo que más duele es la base, ¿no? O sea, y es donde, más aprendes. En este caso, durante la pandemia, como te dije, no sabía nada, ¿no? O sea, veía más que todo Excel avanzado y punto. Sea, con ustedes es que aprendí a tener esa base, ¿no? Me costó también como cualquiera, ¿no? O sea, el evolucionar y tener la base de analítica de datos, el usar las herramientas y productivizarlas en problemas de negocio, ¿no? En resolver problemas de negocio, igual en temas de ciencia de datos. O sea, esas 2 partes fueron las que más me costaron y la que más agradezco hasta ahora, ¿no? Claro. De que justamente me ayudaron a evolucionar, ¿no? De ahí la evolución siguiente fue ya llevar esta maestría en inteligencia artificial. Y justamente ya en convertirme a lo que actualmente el mercado pide, ¿no? Sí, ¿cómo qué tal? ¿Cómo te fue en la maestría en inteligencia artificial? Bien retante de paso, porque en este caso es la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI son bien exigentes, ¿no? Es una maestría que o sea, está bien orientada para los temas de inteligencia artificial, ¿no? Pero muchas veces también, sentíamos el problema es que la tecnología está avanzando demasiado rápido y hay cosas que ya no se llegaban a ver dentro de la maestría, ¿no? Y algunos optamos por llevar cursos, conexos dentro de la uni para que nos actualizaran en esa parte que nos faltaba, ¿no? En este Claro. caso, IA generativa fue una especialización en IA generativa y MLOps, por ejemplo, ¿no? Que ayuda a productivizar todo lo que estamos viendo y lo que nos faltaba ver, ¿no? Sí, efectivamente, no, ahora es un buen punto el que acabas de mencionar porque con este crecimiento y avance bastante fuerte de la inteligencia artificial, muchas herramientas o técnicas están quedando desfasadas muy rápido, ¿no? Exactamente. Empiezas la maestría, por decir, de data science o inteligencia artificial y al siguiente año ya es otra cosa. Es que no, dice, mira, terminate el año, al siguiente mes, o sea, ya estás terminando tu diplomado, tu curso de 3 meses, 4 meses, y al final termina y ya aparecieron otras herramientas, ¿no? Claro. Entonces, y tener un proceso más largo, sobre todo en una maestría, digamos, que empiezas por una ruta y luego de 2 años te das cuenta que ya todo el mundo, todo el mundo se fue por otro lado. Claro, ¿no? O sea, muchas veces ya estamos terminando de aprender cómo usar estas herramientas conversacionales de IA y productivizarla con cosas más avanzadas con Face o Meta, qué sé yo. Y luego te aparecen cosas como dicen, oye, ya apareció Polars, ha aparecido Antigravity,
Está Claude Code y toda Cloud Code y todo está, o sea, todo lo que gente que estás avanzando en otra ruta, exacto, ¿no? ¿no? Y hay una autopista al costado que no la ve O nomás. sea, dices: "Ay, ay, ay", y tienes que tomarla para también asimilarlo, ¿no? O sea, y entender cómo funciona. Ese es el problema, ¿no? Mantenerse hoy en día ya no solamente es el tema de estudiar, sino también de seguir actualizándose. O sea, las 2 cosas, hay que mantenerlas a la larga, ¿no? Lo que le llaman lifelong learning, ¿no? O Claro, sea, aprendizaje todo el tiempo, es una remedio, yo del 2018 comencé a hacer eso, y de ahí sí, nunca he parado hasta ahora. en verdad para cualquier profesional es importante mantenerse actualizado, Ujú. más aún hoy en día porque es muy fácil desfasarse, ¿no? Exacto, ¿no? Es muy fácil. O Entonces, sea, y lo bueno es que, por ejemplo, ¿no? Algo que me gusta de MS es que a veces nos llaman para que, oye, se ha abierto estos módulos o nos invitan a los exalumnos, ¿no? Y digamos, nos comenzamos a volver a actualizar en algunos temas que ya se supone estamos desfasados por el mismo tiempo, ¿no? Y ese es sí. un gran problema. O sea, hoy en día hay ese tema, ¿no? Los alumnos que, por ejemplo, ya hemos llevado, ¿no? O sea, los que no tienen ninguna noción y los que ya tienen. ¿No? Y el problema es que son 2 niveles distintos y a veces los mezclamos papa con camote, en un colegio, ¿no? Entonces hay que aprender ahí a separar quizás, a los alumnos y sobre todo darle ese, como dice, feedback, ¿no? O actualización muchas veces en estas nuevas herramientas para que entiendan cómo evolucionan, ¿no? Algo que pasa justamente con los Data Summit, ¿no? Con los MS Summit, que justamente nos ayuda a refrescar qué cosas nuevas están apareciendo, ¿no? Sí, es importante mantenerse actualizado. Y ahora que lo mencionas, dentro de este proceso de actualización, ¿cómo ves este 2026 que ya empezamos? Según tu perspectiva, ¿qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, el uso de los agentes? Wow, y ya me estás diciendo, boca en tu bola que está aquí, doctora. Exacto. No, yo te entiendo. A ver, lo voy a poner así en simple. Hay una investigación que, o sea, de cómo está evolucionando los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Como dicen, antes, ¿no? Tú tenías acá un sistema conversacional o, ¿no? Y acá los datos, ¿no? Digámoslo así. En el medio tienes lo que es front-end y back-end, ¿no? Entonces todo lo que es, digamos, software y hardware. ¿No? Oye, ya con la inteligencia artificial apareció y entonces prácticamente, ¿qué se comenzó a dejar de hacer? El front-end, ¿no? Todo lo que es la parte visual, ¿no? Prácticamente están todas estas herramientas como Vercel o similares que te pueden agarrar y te generan las páginas web y todo lo demás, ¿no? Y ahora la IA generativa que queda todo en forma o sea, y las imágenes, texto, todo, y te puede crear todo, toda la parte que vas a ver. Pero, ¿qué es lo que pasa? La siguiente evolución son los agentes de inteligencia artificial. Y ellos, o sea, y prácticamente hoy en día incluso los sistemas de IA conversacionales que hacen código. Entonces, prácticamente, ya también la parte, o sea, de hacer código, la parte back-end, lo está haciendo los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Inteligencia artificial con datos. ¿Y cómo se comunica? Agentes. A eso está yendo la evolución. La evolución entonces va a ser tener la claridad de la estructura de datos, fobiar una arquitectura de datos bastante sólida, Exacto. los agentes de inteligencia artificial que van a dar solución a Claro. toda la operatividad y la Pero ya ha habido también a nivel internacional casos de que prácticamente le han delegado todo a la inteligencia artificial y que han fracasado. Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí tienen que trabajar tanto humanos como máquinas, ¿no? A la par, o sea, hacer todo un sistema de human in the loop, como dicen, para que trabajen en conjunto. O sea, eso va a ser, o sea, y trabajar en conjunto va a hacer que se producen ambos de la mejor manera. ¿No? Porque, que solamente se tomen humanos o seguramente se tomen máquinas, hoy en día ya no es dable. Tiene que ser las 2 cosas en conjunto, integradas y que cada uno saque lo mejor de cada lado, ¿no? exactamente. Porque, o sea, las humanas tenemos ciertas habilidades y las máquinas tienen otras habilidades. La cosa es, si las sabes mezclar, vas a productivizar, caso contrario no. Y ahora Garmin sacó también otro resultado en el cual todo, o sea, hasta el 2028 vamos a ver bastantes pérdidas de empleos. No tanto acá, sino en el hemisferio norte. Ya está sucediendo, pero el problema es que en el 2029
Los nuevos puestos laborales que van a aparecer van a superar todos estos, empleos perdidos. O Claro. sea, entonces hay que ver y hay que visorar hacia dónde está yendo y cuáles son los nuevos, como dicen, los nuevos puestos o los nuevos o las nuevas cosas que van Bueno, nuevos roles que van a salir con inteligencia artificial. inteligencia artificial, ¿no? O sea, o como ayuda, mucha gente ahora está utilizando y lo está usando como agentes, incluso de compras, de venta, de marketing y todo lo demás, y digamos, están utilizando hoy en día con la gente. Y ahí es donde nos estamos quedando, porque ahorita toda la mayoría usamos IA generativa, pero no IA agéntica o agentiva. Entonces hay que entender cómo funcionan estos agentes, cómo funciona a nivel multiagente, o sea, cómo pesarse, ¿no? Para poder avanzar y hacer todo en conjunto, ¿no? Y también un humano que esté supervisando en todo momento. Claro, esa es la evolución, ¿no? Esa va a ser la evolución. Aprender a utilizar los agentes y crear proyectos multiagentes también. Claro, lo que pasa es que va algo que, o sea, yo por lo que he llevado la maestría y digamos, por ejemplo, todas las carreras de instituto, por ejemplo, te están enseñando métodos supervisados y no supervisados a nivel de inteligencia, perdón, a nivel de ciencia de datos, pero no te están enseñando la otra, que es aprendizaje por reforzamiento, que es justamente cómo aprenden, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial, o sea, los agentes, ¿no? O los códigos, ¿no? Para que hagan lo que se lleguen a su meta, ¿no? Y cumplan una misión. Exactamente. No sé, ¿qué es lo principal? ¿Cómo están aprendiendo ahora mismo los modelos de lenguaje, ¿no? Exacto, ¿no? Y, o sea, y cuando me acuerdo cuando empezaron a enseñarnos eso en la maestría, me acuerdo, todo empezó de la psicología, ¿no? Cómo hacen las ratas o los perros para hacer, ¿no? Todo el condicionamiento por reloj y todo eso. Y cómo va evolucionando eso con incluso cómo aprende el código para hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. ¿No? Y por qué también a veces fallan ahí. Porque justamente algo que nos decían en las clases es que muchas veces los códigos comienzan a prepararlo para que lleguen a la meta, pero el problema es que comienzan a hacer trampa. Ahí empieza el problema. Y a veces por hacer esa trampa ya van directo y se equivocan y no evalúan todo, ¿no? Y ya suponen. Y ahí es donde hay los famosos errores hoy en día de la inteligencia artificial también. Sí, eso está totalmente explicado, ¿no? Ah, Cómo se producen los errores, ¿no? exactamente, ¿no? Sí. Bueno, Aldo, cuéntanos ya para un poco resumir, ¿cuál crees que han sido tus principales dos o tres aprendizajes en toda tu historia y cómo ha contribuido DMC en esta carrera en inteligencia artificial? Ya, bueno, algo que voy a decir y que incluso acabo de decirlo, ¿no? O sea, y va a ser el futuro. Nunca dejen de ver los datos. El mayor problema es que muchas veces suponemos que los datos están y que vamos a procesar. El problema es busquen, o sea, analícenlo bien, límpienlo bien y busquen que esté, lo que están buscando esté marcado con el objetivo de negocio o, ¿no? O el caso, ¿no? Porque muchas veces, tenemos ese pequeño problema de que no vemos todo en forma global, ¿no? Es como nosotros, yo que vengo de logística, ¿no? Vengo de logística, pero luego tenía que estar viendo distribución, tenía que estar dando el área de compras y coordinando con el área de ventas y cómo coordinar con ellos. Es decir, siempre den un paso atrás para ver todo este panorama. Ese es el problema. Muchas veces estamos como caballos de carrera y en verdad tenemos que retroceder para ver todo el hipódromo. ¿No? Así, Ese es el primer paso que yo digo, hay que ver en forma todo más global, ver todo lo que está a nuestros costados, ¿no? Número 2, aprende, o sea, nunca es tarde para nadie, incluso si no tienen ningún conocimiento hoy en día, pueden entrar hoy, recién y aprender, ¿no? Es como, por ejemplo, yo, ¿no? Recién con la pandemia es que tuve que aprender y miren, pasó ya 5 años recién, ¿no? Francamente, y ya actualmente estoy como un maestro de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una evolución y que digamos, mira, paso a paso, es eso gradual. paso a paso nos va a costar, sobre todo al comienzo, y lo bueno es que tuve mucha buena asesoría al comienzo por parte de MC y que me apoyó para seguir la ruta que tenía que seguir, ¿no? Y lo otro ya fue dándose en forma más natural, ¿no? Y eso lo agradezco bastante del comienzo este, a cómo me asesoraron para llegar a este nivel, ¿no? Eh, Como le digo, la mejor forma es vayan, ¿no? Si analítica de datos, ciencia de datos, no es por ahí que ya si quieren ya pues, te pueden ver arquitectura de datos, ¿no? Uno sea un data engineer, ¿no? Y ver cómo ya esto evoluciona luego con temas actuales, ¿no? O sea, en mi caso fue con temas de inteligencia artificial, por lo que yo opté y dije, "Oh, en eso me he especializado hoy en día, ¿no?
Eso sería más que todo, ¿no? Y que por último, nunca habían de que hacer una inversión en ustedes, en educación, es malo. O sea, más bien eso es algo que a la larga les va a servir mucho, ¿no? Y que yo, por ejemplo, yo La mejor inversión. prácticamente le di actualmente mi parte, un 20% de mi sueldo lo dedica siempre a educación. Nunca deja de estar en ese lado, ¿no? Entonces, hagan ustedes también un presupuesto o una chanchita, como quieran verlo, para que le puedan dedicar. Porque hoy en día lo que como te dije antes, es prácticamente las personas de hoy en día que necesitan son personas que tengan aprendizaje continuo, un lifelong learning, ¿no? Que es el que uno se llama, ¿no? Y en eso prácticamente sí, DMS siempre me ha apoyado y ahora me actualizo mucho ahora incluso con los AMES, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Este ha sido otro capítulo más de Más allá de la IA, el podcast de DMC Institute. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo.